Prensa dominicana en el siglo XX. Al derrumbarse la dictadura de Liz, un nuevo período de inestabilidad política se apoderó de la vida dominicana. Significativas transformaciones a nivel económico, social, cultural y tecnológico habían experimentado en los últimos decenios del siglo XX la nación dominicana. Esas transformaciones iniciaron con el surgimiento de la industria azucarera moderna en la década de 1870. Años después, vinieron las locomotoras y se construyeron las primeras vías de ferrocarriles. Cuando se inauguró el primer tramo ferrocarrilero, las telecomunicaciones ya eran una realidad dominicana. Se habían instalado las primeras líneas telegráficas y luego las telefónicas. Los ingenios y las sociedades literarias proliferaron en las principales ciudades del país. Ese espíritu de asociación que rodeaba entre los dominicanos encontró un gran estímulo en la revolución educativa que inspiró en las ideas positivas traídas por Eugenio María de Hostos durante su estadía en nuestra isla. Los años que siguen al Magnífico fueron de mucha agitación política. Los principales medios impresos volvieron a ser serviles portadores de los nuevos bandos caudillistas que desestabilizaron al país. Desde la muerte de Lilis hasta la ocupación militar norteamericana, iniciada en mayo de 1916, se produjeron 7 alzamientos armados y 14 gobiernos desfilaron la antigua mansión presidencial. El único gobierno estable del período fue la dictadura de Ramón Cáceres, conocido como Moncáceres. Pero tan pronto cayó abatido, víctima de ambiciones personalistas y el plomo aleve. Resurgieron los tumultos y las conspiraciones a las cuales se asociaron nuevamente la mayoría de los periodistas y los periódicos que dirigían. Uno de los principales periodistas y más talentoso de la época fue Rafael Justino Castillo, discípulo de Hostos y reconocido publicista, redactor del periódico El Nuevo Régimen, que surgió en septiembre de 1899 con la idea de aprovechar el nuevo período de apertura y difundir las ideas políticas renovadoras del insigne educador puertorriqueño Hostos. Días después apareció la bandera libre de Fabio Fiallo, que intervino en las intrigas políticas que muy pronto deterioraron las relaciones entre Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez, quienes eran los principales caudillos del siglo XX. Tan pronto se inauguró el gobierno liberal de Jiménez, en noviembre de 1899, una fuerte polémica se registró en la prensa de la capital y Santiago sobre el complicado tema de la deuda política externa, abrumada a la nación desde hace más de 3 décadas. Participación en el debate estaba a cargo de los renombrados periodistas e intelectuales Francisco Enríquez y Carvajal, ministro de Relaciones Públicas, que escribía en los periódicos La Lucha y El Liberal, ambos defensores del gobierno. También estaba Federico Velázquez, que utilizaba las páginas de La Redención de Santiago, mientras que Javier Amiama
y Emiliano Tejeda difundían sus opiniones en el Listín Diario, el más importante periódico de la época. Los seguidores de Juan Isidro Jiménez, primer presidente electo después de la muerte de Lilis, fundaron La Piota, que publicaba caricaturas de aguda intención política. El Combate, dirigido por Francisco Enríquez y Carvajal en La Prensa Libre y El Pabellón Cruzado, mientras que Horacistas fundaron el 23 de marzo de 1903 El Radical, La Compañía, El Tique, vocero de Horacistas de la capital, y La Razón, defensores del Horacio en Santiago, donde estos periódicos fueron los efímeros como los gobiernos que defendían. Hostos había regresado a Santo Domingo tan pronto desapareció la dictadura de Lilis, que lo había expulsado del país. Seguidores de Hostos, formados en la escuela normal, que formó por completo la vida intelectual, aprovecharon la presencia del maestro y crearon algunos órganos impresos, entre ellos El Normalista, que defendía un nuevo sistema de educación basado en la ciencia y la razón, mientras los intelectuales contrarios crearon El Republicano en enero de 1901. Los principales diarios nacionales y provinciales que circularon en el país hasta 1916 se encuentran El Dominicano, primer diario del siglo XX dominicano, fundado en junio de 1901 y dirigido por Manuel de Jesús Galván. En marzo de 1905 y en abril de 1909 vivió una segunda y tercera época bajo la dirección de Tulio Manuel Cestero, reconocido escritor dominicano, y de la mano de José Ramón López. El Día, que salió en la capital en diciembre de 1901, fue fundado en Santiago. El diario, fundado también en Santiago en agosto de 1902. La Mañana, diario gubernamental fundado en la capital por los colaboradores del primer gobierno de Juan Isidro Jiménez en octubre de 1902. El Eco del Cibao, que vio la luz en septiembre de 1904 en Santiago, y fue cerrado por su oposición a la Convención Dominico-Americana de 1907. En octubre de 1905, El Día de Santiago vivió una segunda época, y El Tiempo, diario político y literario, que salió en febrero de 1909 en Santo Domingo, estaba dirigido por Eduardo Romero de la March. Dejó de existir el 21 de noviembre de 1921. Entre abril y agosto de 1910 vieron la luz en La Vega, El Atalit y El Progreso, este último de larga trayectoria y uno de los más avanzados en ese tiempo. En octubre de 1913 nació en San Pedro de Macorís El Boletín, diario dirigido por Eduardo Romero Matos. En este mismo año circularon en Santo Domingo El Diario, Las Noticias, dirigido por Francisco Sanabria, hijo. Avance de la prensa y surgimiento de la radio dominicana. Como consecuencia de tan rígida censura, la mayoría de los periódicos dominicanos, tanto nacionales como provinciales, desaparecieron y una larga lista de periodistas fue objeto de persecución y prisión. Cuando las tropas norteamericanas ocuparon las zonas rurales de la región este a finales del siglo XIX, surgió allí la resistencia armada de campesinos patriotas que luego fueron despojados de sus tierras por las campañas azucareras norteamericanas. El movimiento armado y la propaganda los hicieron llamar gavilleros.
fue bastante heterogéneo tanto desde el punto de vista social como político, aunque parece ser que el nacionalismo fue la consigna unificadora de dicho movimiento. Roberto Casá define el movimiento como uno de los más espontáneos y más motivadores en la historia de la República Dominicana. La minoría de los dominicanos fueron los que se abstenieron de no pronunciar este hecho. Sin embargo, la mayoría, en un armado justificado, hicieron alta a los despojos de los campesinos, gavilleros. Los periódicos y periodistas contra la oposición fueron una de las consignas más grandes en el siglo XIX. La mayoría de los periódicos existentes entonces en la capital y en las provincias mantuvo con mayor garbo las posturas de protestas acentuadas y vibrantes contra la ocupación dominicana. Al igual que numerosos periodistas e intelectuales nacionalistas dominicanos y venezolanos, quienes por denunciar y condenar ante el mundo la ocupación militar, fueron a parar a la cárcel y sus periódicos fueron cerrados. Según Manuel Antonio Miama, el periódico de la intervención norteamericana fue uno de los períodos más lados de la República Dominicana. ¿Acaso el período donde la producción de prensa fue el más censurado contra la libertad de expresión? La Semana Patriótica fue una semana celebrada por la decisión de juntas patrióticas que ya operaban en todo el país y se celebró en la última semana del mes de junio de 1920 en todas las ciudades del país. Las actividades previstas por la Semana Patriótica continuaron por América del Sur, siempre en busca de la solidaridad en las naciones hermanas contra la ocupación. Se integraron dos comisiones dirigidas por el doctor Federico Enríquez y Carvajal, Tulio Manuel Cesteros, entre otros. Uno de los comisionados, el doctor Mas Enríquez Ureña, describe en los siguientes términos aquella persecución peregrina. Por la vía del Atlántico salieron de New York el 1 de diciembre de 1920. Federico Enríquez y Carvajal más Enríquez Ureña, por la vía del Pacífico emprendieron viaje después. Tulio Manuel Cesteros y los doctores Enríquez visitaron a Brasil, el Uruguay, la Argentina y Paraguay, reuniéndose así en Chile con Cesteros. Mientras todo eso pasaba en el Atlántico con esos reconocidos escritores, en nuestro país estaba ocupado en mayo de 1921 el nuevo presidente Warner Harding, que elaboró un segundo plan antinacional llamado Plan Harding, y las juntas nacionales que volvieron a organizar manifestaciones y protestas en casi todo el país, que incluyeron actos musicales respaldados por las bandas de músicas municipales y el torrente de la opinión pública generando por la campaña dirigida. Las juntas contribuyó a echar hacia atrás las propuestas del Plan Harding. Un tercer plan fue gestionado por Francisco José Peinado en Washington, estando en la Gran Nación, donde había cultivado buenas relaciones con el ministro plenipotenciario de gobiernos anteriores, pudo conferenciar con Sumner Welles, jefe de sección latinoamericana del Departamento de Estados Unidos, y con el secretario de quienes le dio la seguridad de que desistiría de los imponentes control de la intervención norteamericana. La Red Nacional de Carreteras y sus efectos. En las primeras 2 décadas del siglo XX, la capital dominicana aún permanecía incomunicada con las demás ciudades del país. Para llegar a otras ciudades y regiones había que utilizar antiguos caminos pantanosos o la vía marítima. Pero la primera carretera que le puso fin a estos tramos fue la llamada Carretera de San Cristóbal. El tradicional aislamiento de la ciudad, retardado por el desarrollo, y la arcaica ciudad primada de América y su importancia
únicamente proyectaba sobre el resto del país la indiscutible influencia cultural y tecnológica que tenía el país con los países vecinos, porque la dirección política y económica estaba compartida entre otras regiones importantes. Los procesos técnicos de la prensa en República Dominicana. Un aspecto muy importante que fortaleció a los diarios en aquellos años fue sin duda la sustitución de las viejas informaciones extranjeras llegadas por la vía postal, por la información llegada a través de mensajes cablegráficos. Esta materia del público tuvo que conformarse con las flamantes cartas que venían cada mes o cada uno de los meses de Estados Unidos y Europa. Estas informaciones eran a menudo muy interesantes, pero desde luego muy retrasadas. Para 1924, el servicio de información caligráfica aún estaba confiado en las compañías francesas de los cables submarinos. En marzo de ese mismo año, el gobierno provisional de Juan Bautista Vicini otorgó a favor de la empresa norteamericana All American Cables una concesión que le daba la autoridad de explorar los principales servicios controlados exclusivamente por la compañía francesa. El servicio caligráfico se había instalado en el país a finales del siglo XVII, en la década de 1880. El Listín Diario fue el primer en utilizar estos servicios de combinación con la compañía francesa que la gente llamaba cable francés. Durante casi 2 años de décadas fue el único servicio a disposición del público y por ese medio los dominicanos podían seguir con intereses y menos retrasados la marcha de los acontecimientos internacionales de los umbrales del siglo XX, como fue la Guerra Rusa-Francesa. Entre los principales anuncios de la prensa está la modernización dominicana, iniciada en las últimas décadas del siglo XIX, que fue acelerada por los ocupantes en áreas tan vitales como la construcción de nuevas carreteras y el fortalecimiento de algunas instituciones públicas. Los ocupantes lograron variar algunos hábitos de consumo con el propósito, en 1920, de la llamada Ley de Franquicias, mediante la cual efectuaron una sustancial rebaja de los impuestos aduaneros a unos 225 artículos manufacturados norteamericanos y le fueron exageradamente reducidos los derechos de importancia a más de 700 productos. Los medios de comunicación, instrumentos de alineación ideológica durante la dictadura de Trujillo. Cuando Trujillo ascendió al poder, existían en el país los siguientes diarios: Nuevo Diario, Listín Diario, La Opinión, Diario del Comercio, el Diario La Información, el Diario de Macorís y el Boletín Mercantil. Los primeros 4 se dedicaban y eran editados en Santo Domingo, los 2 siguientes en Santiago y los últimos 2 en San Pedro de Macorís. Los diarios existentes en los inicios de la dictadura eran de propiedad privada y seguían la tradición de identificarse con una u otra tendencia política. El Listín Diario, de la familia Pellerano, después que concluyó la ocupación militar norteamericana, apoyó el régimen de Vázquez. La Opinión, propiedad de la familia Leverbanche, que se había inclinado siempre por el velasquismo, apoyó a Trujillo en la campaña electoral de 1930. El diario, dirigido por el sector Emilio de Lemos, terminó su existencia siendo un diario trujillista, mientras La Información era propiedad de la familia Franco y defendió ardientemente el movimiento cívico del 23 de febrero y luego trató de mantener siempre la tendencia independencia frente al nuevo régimen. En los meses iniciales de la dictadura, el Listín denunció los primeros atropellos de las hordas trujillistas. Días después de las elecciones de mayo de 1930, sus locales fueron asaltados por elementos al servicio del gobierno. Poco después, observaba Jesús de Galíndez, sus páginas fueron cerrando las noticias políticas nacionales y su despreciativo silencioso era la única forma de oposición al
nuevo régimen. En opinión de Galíndez, el Listín se convirtió luego en la portavoz de Trujillo naciente y en sus páginas se desbordaba la lectura de elogios. Entre los años de 1931 y 1932 se observa en las páginas del Listín una política editorial e informativa, ambivalente, a veces crítica, otras de sumisión ante las presiones del gobierno. Sería a partir de enero de 1933 cuando el Listín se desbordó en su literatura de elogios hacia el tirano. En abril, su segundo director, señor Arturo Pellerano Sarda, ingresó al Partido Dominicano y luego fue designado diputado. En los meses siguientes, las páginas del Listín destacaban la decisión de Trujillo de buscar su primera reelección presidencial. La sumisión del Listín se mantuvo hasta el 15 de junio de 1942, cuando se vio presionado económicamente por la dictadura y dejó de salir. Galíndez expresa que Listín tenía cierta inclinación germanofílica y que recibía algunas subvenciones de las embajadas alemana y española. Cuando Trujillo le retiró los anuncios y la embajada alemana los subsidió. El Listín no pudo resistir la competencia de los demás diarios trujillistas y dejó de circular para volver a la luz en los últimos años del siglo XX. Cuando el 19 de marzo de 1930 se anunció el binomio Trujillo-Ureña, el diario santiagués le aplaudió en editorial. Tan pronto empezaron los asesinatos y las desapariciones, la información se situó de inmediato al lado del inflamante gobierno. Luego emprendió una campaña contra los bomberos porque difundió rumores que intranquilizaban la ciudadanía, incluso desde sus páginas, que alzaban críticas a otros diarios cuando estos sugerían temas no agradables al régimen. Noticias importantes como la muerte violenta de Desiderio Ares eran silenciadas por la información. La salida de Estrella Ureña del gobierno hará disminuir durante varios meses el entusiasmo inicial del periódico con Trujillo. No olvidemos que Rafael Estrella Ureña era el principal dirigente político cibaeño en aquellos años. Su participación política al lado de Resuelto General fue motivo para que el Diario de Santiago se identificara con el nuevo gobierno. Tan pronto Ureña salió, el país fue descansado. En agosto de 1932, los locales del periódico fueron cerrados y su director propietario encarcelado, pruebas de que el gobierno aún no estaba satisfecho con la línea editorial del periódico. En sus últimos meses de existencia, el diario había sido persuadido para que abandonara su oposición al régimen. El 1 de febrero de 1934, el Listín Diario publicó una lista de los periódicos existentes en el país para felicitarlos con motivo del Día del Periodista, y en ella no aparece el nombre del diario santiagués. Los medios de comunicación en la época contemporánea. El periodismo tras la muerte de Trujillo. Tras la muerte del tirano sancristobalense en mayo de 1961, la prensa escrita en República Dominicana, al igual que todos los demás aspectos de la vida nacional, conocieron una nueva etapa donde floreció paulatinamente la libertad de prensa. En la época post-trujillista o contemporánea, la prensa dominicana ha conocido avances y retrocesos en el ámbito de la libertad pública. No obstante, en el ámbito de telecomunicaciones, República Dominicana está situada entre los países que utiliza la más avanzada tecnología importada. Estas innovaciones tecnológicas las había iniciado el propio Trujillo con la instalación de Radio Caribe a mediados de 1960. Pero los avances de la radiodifusión, logrados por la necesidad política del régimen de contrarrestar la propaganda de sus contrarios, no fueron los mismos verificados en los medios impresos. Tenía que producirse el magnicidio para que se registrara una verdadera
eclosión política que en el campo de la cultura tipográfica se reflejó en el nacimiento de un alto número de publicaciones periodísticas. Con ese nuevo ambiente de apertura política, los renombrados periodistas Rafael Molina Morillo y Salvador Pitaluga fundaron el 5 de abril de 1962 en la capital la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. Esa fecha había sido declarada mediante la Ley número 5807, dictada por el Consejo de Estado el 30 de enero, Día del Periodista, en conmemoración a la fecha que vio la luz el primer periódico dominicano. Desde los inicios de las artes gráficas en Santo Domingo, en los alborales del siglo XIX hasta 1986, Alberto Joaquín Rodríguez registró 1.676 publicaciones periodísticas. En el devenir de los acontecimientos del proceso post-trujillista, el Caribe y el Listín, por ejemplo, asumieron posiciones diferentes con relación al golpe de Estado de 1963 y sus consecuencias fueron el estallido de la Revolución Constitucionalista y la segunda ocupación norteamericana, en opinión del periodista Juan Bolívar Díaz, mientras el Listín rechazó el golpe de Estado, el Caribe lo avalaba. En la década de 1960 y 1970 renació y abundó también el periodismo político o partidista. Las nuevas organizaciones crearon la llamada prensa alternativa o informal. Entre los más sonoros se recuerdan La Libertad, Unión Cívica, Movimiento 14 de Junio, Claridad Fragua, Prensa Libre, Patria, Servir al Pueblo, Despertar, Hablan los Comunistas, El Hacho, Bandera Blanca y Vanguardia del Pueblo, todos ya desaparecidos. La represión política imperante en el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer partó de la nueva ocupación militar norteamericana de 1965. Aceleró, paradójicamente, las publicaciones de nuevos periódicos, revistas y otros impresos, muchos de ellos de circulación clandestina debido a la violencia política que caracterizó el régimen de Balaguer.